Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, dímelo en los comentarios. Hoy quiero hablarte sobre 3 gemas que van a aumentar muchísimo tu daño. Son gemas que recomiendo más para PvE, pero también las puedes usar para PvP, porque si te vas a dar cuenta que son efectos muy prácticos por la capacidad que tienen de darte aumento de daño todo el tiempo. No necesitan una condición como tal. O sea, mientras estás en combate vas a tener un aumento de daño, ¿no? Entonces, te voy a hablar primero sobre por supuesto, la primera gema, muy conocida, Poder y Mando. Poder y Mando es una gema de 2 estrellas que lo que hace su primer efecto es que Poder y Mando alterna estado cada 9 segundos. Poder aumenta el daño de tu ataque principal un 8% y Mando aumenta el daño de las demás habilidades un 8%. ¿Esto qué va a hacer? Cada 9 segundos ella va a rotar un efecto y otro. O sea, en nivel 10, Poder, que aumenta tu ataque principal, lo vas a aumentar en 24%, ¿no? Cuando lo tengas en rango 10, la gema. Y Mando va a hacer que aumentes el daño del resto de las habilidades igual un 24%. Un rato va a estar una y un rato va a estar la otra. ¿Qué pasa? Que quizás no lo sabes, pero la mayor fuente de daño de todos los personajes es el ataque principal. Por lo que para nada es despreciable que tenga 24% de daño durante un tiempo, o sea, 9 segundos, ¿no? Y, pues si no, por supuesto, te darás cuenta de que las otras 4 habilidades que tiene tu personaje para hacer daño, pues en 9 segundos también hacen entre todas probablemente igual o más daño que tu ataque principal. Por lo que es una gema que siempre, todo el tiempo te va a estar dando un daño o el otro, y en combate lo vas a disfrutar todo el tiempo. Para PvE es una gema que recomiendo muchísimo y que es de las primeras que deberías buscar, ¿no? Para cuando estás creando tu personaje y demás y ir progresando lo más rápido posible. El segundo efecto de Poder y Mando es un efecto que ya realmente sirve más para PvP. Por eso te decía que estas gemas sirven tanto para PvE como para PvP, pero por el daño continuo recomendaba más para PvE. Entonces, lo que hace el segundo efecto es que tienes un 7.5% de probabilidad de disipar un efecto negativo propio cada vez que se alternan los estados de Poder y Mando. Cuando va a ser un cambio de Poder a Mando, o sea, de aumento de ataque primario a aumento de daño de las habilidades, existe una posibilidad de que te quite un efecto negativo. Si tienes una pérdida de control, cualquiera que sea, un sangrado, una quemadura, un lenteo, o tengas, no sé, el miedo encima, o sea, siempre va a existir la posibilidad, que creo que en nivel 10 son como un 50%, o sea, es 40 y tantos por ciento, es bastante alto, pues siempre va a existir una posibilidad de que te disipe este estado negativo. Como ves, es muy práctica para PvP. Pero, ya sabes, el primer efecto también aumenta el daño PvP, evidentemente, reducido porque está nerfeada, pero para PvE es brutal, hace muchísimo daño. Entonces, la segunda gema de la que te quiero hablar es la gema Colmillo Fervoroso. Colmillo Fervoroso es una gema que solo se puede tener en el pase y en algunas compras que haces en la tienda, ¿no? Comprando el Camino del Prodigio, ¿no? El Camino del Prodigio creo que es. El Botín de la Abundancia. El Botín de la Abundancia creo que es, puedes obtenerla. Y la puedes obtener en el pase. La compra del pase es muy rentable. Ya te haré un video hablándote sobre qué recomiendo comprar, qué no. Pero la puedes obtener por estas formas muy específicas. Y igual es una muy buena gema. Entonces, el primer efecto lo que hace es que cada vez que infliges daño a un enemigo, aumentas el daño que recibe por tus ataques un 0.8% hasta un aumento máximo del 8% con 10 acumulaciones. Sí, no empieza siempre haciendo 8% de daño. Por cierto, en nivel 10 son 24% de daño. Pero se va acumulando. Y siempre en combate la vas a tener activa. Porque por cada golpe que des, se van a ir aumentando estas acumulaciones. Y en 10 acumulaciones, pues ya vas a tener el máximo. Por lo que, sí o sí, es una fuente de daño continua. Que siempre la vas a tener porque vas a estar en combate. Y siempre vas a tener el aumento de daño. Es una gema muy buena para aumentar daño también. Así que en combinación con Poder y Mando, pues ya sabes, 24 y 24, pues ya sabes, 48%. Entonces, además, el segundo efecto aumenta un 1.5% todo el daño que infliges a monstruos élites y jefes. Por lo que a élites y jefes vas a aumentarle un poco más de daño. El daño. En nivel 10 vas a tener 6% en esta habilidad. 6% de aumento de daño más todo lo demás. Por lo que es una gema orientada netamente para PvE. Bueno, lo que más se puede, donde más el partido le puede sacar es en PvE. Pero tanto para PvP también sirve. Porque en las peleas largas, por ejemplo, contra un solo objetivo, dígase una ballena antes de que te mate, pues también le puedes sacar un poco de daño. Pero bueno, más para PvE, eso sí, igual. Es una fuente de daño
continua mientras estás en el combate, así que tenía que traerla al canal como de las mejores gemas para ello. Y además te voy a hablar de la reina de todas las gemas. La reina entre comillas, pero la verdad que sí, es de las mejores, si no es que es la mejor. Jade Ensangrentado. Jade Ensangrentado es una gema de 5 estrellas que definitivamente todos los jugadores deberíamos tener. Si no es como primaria, como secundaria, pero deberíamos tener. ¿Por qué? Su primer efecto hace: aumenta todo el daño que inflige hasta 8% mientras tengas la vida al máximo, con una bonificación mínima de 4% cuando tienes poca vida. Aumenta tu velocidad de movimiento un 10%. Ella te va a dar un daño pasivo, muy al estilo de Poder y Mando, durante todo el tiempo, a menos que te baje la vida. Si te baja la vida, pues ese daño va a ir reduciéndose hasta un mínimo de 4%. En nivel 10, o sea, en rango 10, la gema va a tener 24% de daño y se va a reducir hasta un 12% en caso de que te vayan bajando la vida. Como ves, es un aumento continuo de daño todo el tiempo. O sea, es de estas gemas que la llevas sí o sí siempre, y en PvE, o sea, vas a ser de los que más daño hace. Esto sumado, por supuesto, a efectos de crítico y demás, o sea, sigues aumentando daño. Por cierto, por ahí hay un video de crítico en el canal. Entonces, pero también una de las mejores cosas es que aumenta tu velocidad de movimiento un 10%. Quizás no lo sabes, pero la velocidad de aumento de movimiento tampoco crece en los árboles. Hay muy pocas fuentes de aumentar la velocidad de movimiento de manera pasiva, sin necesidad de sacrificar muchas cosas. Y esta es una gema que te da velocidad de movimiento todo el tiempo, tienes un 10%. Por eso es que las consideradas una gema que siempre debes tener, porque este 10% siempre va a estar contigo, todo el tiempo. Y quizás no lo sepas, pero el máximo que se puede obtener de velocidad de movimiento pasivo es 20%. Te explico. Si tú obtienes velocidad de movimiento, por ejemplo, de tu set verde, que existen algunas magias que te aumentan la velocidad de movimiento, hasta un 20% puedes acumularlo de estas vías, de aquí de esta gema y del set verde. Después que subes del 20% ya no te suma, así que tenlo en cuenta cuando te estés aumentando velocidad de movimiento de forma pasiva. Recuerda que pasivo es que esté todo el tiempo, que no tengas que activar nada. Hay otras gemas que te aumentan la velocidad de movimiento, pero es temporal. Esas sí suman por encima del 20%. Pero hasta el 20% es de manera pasiva. Y este 10% que te da es totalmente pasivo. Entonces es muy buena gema, sobre todo para PvP. También para PvE te da mucha comodidad, moverte más rápido. Es, muy cómodo. Y el segundo efecto lo que hace es que recibes un 2% menos de daño cuando tienes por debajo de un 50% la vida. A medida que vas perdiendo vida, cuando tienes por debajo del 50% vas a recibir como una especie de reducción de daño, que en nivel rango 10 son 10%, son 8%. Yo sé que mucha gente no lo va a llevar hasta rango 10, pero bueno, ahí está el segundo efecto, lo digo por si quieres saber. Y bueno, igual te va a sumar un poquito de resistencia. Es una gema que te da velocidad de movimiento, que te da daño y que además después del 50% de tu vida cuando te baja, te va a dar reducción de daño. Como ves, es una gema muy completa, una gema que recomiendo para todos. Ya te digo, mínimo que la tengas en auxiliar, pero de ser posible que la tengas como primaria, sí o sí. Y bueno, por supuesto, voy a hacer una mención especial, como son gemas de aumento de daño todo el tiempo, ¿no? Tengo que hacer una mención especial obligado a Ojo del Bersánico. Ojo del Bersánico es una gema de una estrella que igual cumple con estas características. Te va a dar 16% de aumento de daño todo el tiempo cuando la tienes en rango 10. Por lo que es una gema que, sumada a estas tres, son 4 gemas que siempre te van a estar aumentando daño. O sea, para PvE es oro. Si quieres aumentar tu daño lo más rápido que puedas, enfócate primero en estas gemas, que si solo haces PvE, por ejemplo, te van a venir muy bien. Y de todas maneras ya ves que algunas para PvP te son muy útiles. Así que escoge bien. Ya, para Ojo del Bersánico tengo un video explicándola un poco mejor, enfocándola desde otro punto de vista, pero bueno, por ahí te dejo el video para si quieres ir a verla. Pero bueno, ya, serían estas 3 gemas más Ojo del Bersánico. Si te parece útil el video, ya sé que faltan gemas que aumentan daño, pero son gemas que aumentan daño en porciones y por tiempo limitado. Por eso no las he traído, pero las voy a traer, no te preocupes. Si te gusta el video, recuerda darle me gusta. Si te quieres suscribir, que bueno, no sé por qué lo estás considerando tanto, pero bueno, por favor suscríbete al canal, sin ninguna pena, es gratis. Y además, déjame un comentario sobre cuál de estas gemas te parece la mejor, en qué rango las tienes, ¿no? Intercambia un poco conmigo, quizás hay algo que te pueda aportar con la información que me des. Y es todo.